Bienvenidos un día más a Directo América, este espacio de France 24 donde vamos a estar contándoles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme ya con los titulares. En Brasil, al menos 64 muertos dejó la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro. El operativo movilizó a unos 2.500 uniformados y fue dirigido contra el Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas del país. Y no cesan los ataques de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones narcotraficantes. Los más recientes bombardeos terminaron con la vida de 14 personas en el Pacífico, lo que eleva a 57 el número de muertos durante la campaña antinarcóticos de la Casa Blanca. Y precisamente el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asegura también que el alto el fuego sigue en Gaza pese a la nueva ofensiva ordenada por Benjamin Netanyahu, que dejó decenas de palestinos muertos. Israel acusa a Hamás de violar el alto el fuego al supuestamente atacar a sus soldados. Comenzamos. Abrimos en Brasil con la mirada puesta en Río de Janeiro, que se convirtió en un escenario de guerra. Las policías civil y militar ejecutaron este martes la operación más letal en la historia de la ciudad, con 64 muertos y 81 personas detenidas. El operativo fue en contra del Comando Vermelho, es uno de los grupos criminales más poderosos y el más antiguo del país. La redada ocurrió además en los días previos de que Brasil acoja eventos internacionales como la COP30, y ante la presión policial, el grupo armado respondió disparando con drones. Decenas de muertos, barricadas e incendios en una megaoperación antidrogas en Río de Janeiro, en Brasil. Más de 2.500 agentes, vehículos blindados y helicópteros participaron en la incursión contra el grupo criminal conocido como Comando Vermelho o Comando Rojo, uno de los más poderosos de Brasil. Enquistado en las favelas de Peña y Alemão, en la zona norte de Río, los combates han dejado escenas de guerra con quema de vehículos y un balance parcial de decenas de muertos y detenidos y varios agentes asesinados. Hoy está aconteciendo no Río de Janeiro. Hoy se está llevando a cabo en Río de Janeiro la mayor operación de la historia de nuestras fuerzas de seguridad. Hay 2.500 hombres trabajando en los complejos de Alemão y Peña. Escalados, trabajando los complejos do Alemão y da Peña. Un área de 9 millones de metros cuadrados que es el doble del tamaño del barrio de Copacabana. Que corresponde a 2 veces el barrio de Copacabana. Según las autoridades, la operación se puso en marcha tras más de un año de investigaciones y es hasta ahora la más letal en la historia de Río, con más de 60 muertos, que duplica la operación llevada a cabo en Jacarezinho en 2021. Los delincuentes usaron drones para lanzar bombas a la policía durante la redada, ordenaron el cierre de vías y robaron más de 50 buses, según medios locales. El gobernador admitió que la capacidad del Estado se ha visto superada y acusó al gobierno federal de negar pedidos de blindados de las Fuerzas Armadas, una acusación que ha sido rechazada por el gobierno de Lula da Silva. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha atendido con prontitud todas las solicitudes del gobierno de Río de Janeiro para el despliegue de la Fuerza Nacional en el Estado, en apoyo a los organismos de seguridad pública. Desde 2023 se han presentado 11 solicitudes, todas ellas han sido aceptadas. La policía también incautó rifles junto a una gran cantidad de drogas. El año pasado, aproximadamente 700 personas murieron durante operaciones policiales en Río de Janeiro. Y Estados Unidos atacó más lanchas a las que tilda de narcotraficantes. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que el ejército de su país bombardeó 4 embarcaciones, esta vez en el Océano Pacífico. En esos ataques mataron a 14 personas y una de ellas sobrevivió. Con estos ya van 14 bombardeos y 57 muertos, sin que el Congreso de Estados Unidos haya declarado, eso sí, que el país está en guerra y sin respetar el debido proceso de los tribunales. Estas imágenes compartidas por Pete Hegseth muestran los últimos ataques estadounidenses en el Pacífico contra embarcaciones presentadas como navíos de narcotraficantes por el secretario de Guerra de Estados Unidos. Las 4 embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitando por conocidas rutas del narcotráfico, llevando narcóticos. En total, 14 narcoterroristas fueron asesinados en los 3 ataques, con un sobreviviente.
Desde principios de septiembre, 14 embarcaciones han sido atacadas en el Caribe y el Pacífico, y más de 50 personas han sido asesinadas por orden del presidente estadounidense, que reivindica querer combatir el tráfico de drogas. Simplemente vamos a matar a las personas que han hecho entrar la droga a nuestro país. Vamos a matarlos, ¿saben? Van a estar, como decimos, muertos. Bajo el argumento de luchar contra el tráfico de drogas, Washington ha desplegado 8 barcos de guerra en el Caribe y el Golfo de México. El buque US Gravely llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un archipiélago anglófono situado a pocos kilómetros de Venezuela, una afrenta para Caracas. Han decidido hacer unos ejercicios, supuestamente unos ejercicios militares, muy cerca del territorio venezolano. Teniendo tanto terreno alrededor de Trinidad, ¿por qué lo hacen ahí al frente? Porque es una provocación. Es una medida cautelar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de ser el líder de un cartel de la droga por Donald Trump, anunció en respuesta que suspende los acuerdos de gas en vigor con el archipiélago. A su vez, el presidente de Colombia, calificado de líder del narcotráfico por el republicano, acusó a la Unión Americana de violar el derecho internacional con sus ataques en alta mar. Bueno, las repercusiones de estos bombardeos de Estados Unidos en aguas del Caribe siguen en Venezuela. Este martes la Asamblea Nacional aprobó declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. La acusan de tomar una postura guerrerista por permitir que Estados Unidos lleve a cabo ejercicios militares en la isla. Bueno, también en el Caribe las miradas se desvían momentáneamente al recorrido del huracán Melissa por la región. Y es que tras haber golpeado a Jamaica, convertido en un potente huracán de categoría 5, al cierre de esta edición el fenómeno natural se mantenía en categoría 4. El primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, declaró al país como zona catastrófica mientras los servicios de emergencia han reportado daños generales en edificios, entre ellos 6 hospitales, así como carreteras inundadas y árboles y postes de la luz caídos. And as soon as the situation presents itself, en cuanto la situación lo permita, los equipos saldrán a la calle para comenzar la evaluación y poner a disposición de las diversas comunidades los suministros de ayuda necesarios para iniciar el proceso de recuperación. we are on standby. Everything is ready. We are just Estamos en alerta, todo está listo, solo esperemos que pase la tormenta y que regrese cierta calma. and for some level of calm. Jamaica ha atravesado lo que yo llamaría uno de sus peores periodos. Jamaica has gone through what I can call one of its worst periods. Y en la Franja de Gaza, Israel mató a decenas de palestinos en la renovada ofensiva ordenada por Benjamin Netanyahu. Pese a ello, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asegura que la tregua sigue adelante. El gobierno israelí acusa a Hamás de atacar supuestamente a sus soldados en el sur del enclave y romper de ese modo la tregua. El grupo islamista negó que tuviera conexión con los hechos en Rafah. Los bombardeos volvieron a iluminar la noche en la Franja de Gaza. Benjamin Netanyahu volvió a poner a prueba el alto el fuego. Tras consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó al ejército llevar a cabo ataques contundentes en la Franja de Gaza de inmediato. La oficina del primer ministro no aclaró a qué se debió la autorización, pero más temprano denunciaron que Hamás había disparado contra soldados en Rafah. No obstante, el grupo islamista negó los señalamientos y se declaró comprometido con el acuerdo logrado. Hamás se había comprometido a entregar el cuerpo de otro rehén a Israel este martes, pero aplazó la operación por los ataques israelíes. Esto luego de que Israel denunciara que los restos recibidos el lunes pertenecían a Ofir Sarfati, un rehén cuyo cuerpo fue rescatado parcialmente por el ejército israelí a finales de 2023. Las fuerzas de defensa de Israel rescataron su cuerpo de Gaza en noviembre de 2023 y posteriormente fue enterrado por su familia en Israel. Puedo confirmar que Hamás cavó un hoyo en la tierra, puso restos parciales de Ofir adentro, los cubrió con tierra y los entregó a la Cruz Roja. El ejército captó la secuencia entera con un dron militar. El gobierno de Tel Aviv advirtió de serias repercusiones contra Hamás. De otra parte, y en medio de toda la tensión, continuó la búsqueda de los cuerpos de secuestrados que aún están desaparecidos, y las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, anunciaron la recuperación de los restos de otro rehén en Han Yunis. Pues de esta forma nos vamos a despedir. Ya saben que les invito a seguir aquí, como siempre, en France 24. Ya volvemos con más información y, como siempre, gracias por elegirnos.